Poner a grabar. Bienvenidos a la nueva reunión del canal número 40, ya perspectivas de mercado, FANGs, recalificación local, análisis de acciones, criptos y más. Vamos a intentar ver todo esto en el día de hoy. Los que no están sumados al grupo de Telegram lo están viendo por diferido seguramente. Los invitamos a sumarse cuando quieran. Si se descargan la aplicación es totalmente gratuito y nos vamos compartiendo ahí sí análisis, opiniones, un poco de todo lo que pasa en los mercados día a día. Ni que hablar que esto es mi visión del mercado, no implica ni recomendación de compra o venta de ninguno de los activos que vamos a ver. Y sí, vamos a intentar ver todo esto. ¿Sí? Vamos a ir rápido a las noticias porque tengo muchos activos para poder compartirles, muchos en muy buen timing, así que ojo con esto, a lápiz y papel para quien vaya viendo también el video. Y vamos a empezar de lleno, sí, ya con dos noticias del mundo, una argentina, así que vamos a ir directamente a la pantalla de noticias. ¿Sí? Les voy a pedir a los que estén conectados, ¿sí? Me dicen si se ve bien la pantalla, en este momento estoy compartiendo. No sé si se ve bien, quienes estén conectados, a ver si me pueden confirmar. Estoy compartiendo en este momento la pantalla de las noticias. Yo entiendo que sí. Sí, ok, perfecto, gracias Fernando. Bueno, dos noticias, tres en realidad. Una en principio respecto de la reflación, la inflación y lo que es tasa de interés. Hay que tener en cuenta que la reflación, que es este estímulo artificial que tenemos hoy en día de liquidez en el mercado, bueno, obviamente está pensándose en retirar los estímulos. Básicamente lo que dice este artículo, que si bien se los voy a dejar para leer, vamos a intentar analizarlo de manera breve, es que obviamente el tipo de interés o la tasa de tipo de interés lo va a mantener la Fed, sí, lo mantuvo sin cambios la reunión de la semana pasada. Sobre todo sí que es notable la subida de precios, eso dijo Jeremy Powell, de ahí obviamente tuvimos un pequeño sobresalto en el mercado la semana pasada, y sí, también el tema de las perspectivas de desarrollo económico para el año 2022 de casi un 3,3%. Sí, de todas formas, el tapering o la retirada de estímulos se estima que va a ser mucho más violenta en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la recuperación económica parece que va a ser mucho más fuerte en Estados Unidos antes que en Europa, así que veremos esa cuestión, sobre todo respecto al crecimiento también del consumo. Así que les voy a dejar esta noticia interesante, veremos qué pasa en caso de que haya una retirada de estímulos, si esto es progresivo o qué impacto tiene. Sobre todo, acá tenemos otra noticia que salió hace poquito. Reino Unido prohíbe operaciones de Binance, ¿sí? El mayor exchange de cripto, un nuevo red para las criptomonedas. Bueno, más allá de este título, vamos a ver dónde estamos con las cripto y si realmente esta noticia cayó o no cayó tan mal. ¿Por qué? Porque un regulador financiero de Reino Unido dijo que Binance, ¿sí? Una de las plataformas de cripto más grandes de todo el mundo, no puede realizar ninguna actividad regulada y emite advertencias así para los consumidores sobre la plataforma. En realidad me da la sensación leyendo esta nota que es un intento más, obviamente, de lo centralizado, de controlar a lo descentralizado. Veremos qué va pasando. Igual esto no es únicamente más que una noticia, así que veremos cómo se lo toma el mercado cripto a esta noticia de Reino Unido. Y obviamente esta noticia que amerita, y ya meritó, y lo van a tener próximamente, el video respecto a Argentina. Dejamos de ser mercados emergentes, pasamos a categorías de stand-alone, ya esta categoría rara, inclusive que parecía que nos íbamos a frontera, nos fuimos más abajo y sobre todo habrá que evaluar si esto es tan negativo como realmente se piensa. Hicimos un video particular dando algunas referencias sobre esto, video especial también de análisis de las 20 activos, a ver cómo estamos antes de, obviamente, esta recalificación y ahora, a ver en qué activos tenemos más perspectiva. Video especial que se los voy a dejar también en el canal, lo vamos a compartir en el grupo de Telegram, así que no se lo pierdan. Pero básicamente bajamos de categoría. Hay que ver qué pasa en este sentido, si realmente, bueno, podemos de alguna manera, tener ese flujo de capital o financiamiento externo, que es el que realmente también ayudaría a la Argentina a salir un poco del pozo. Veremos a ver qué va pasando con eso y calendario económico de esta semana. Bueno, días más relevantes. Mañana deberíamos tener un día tranquilo porque no hay eventos que nos traigan sobresaltos. Sí, el día miércoles cambio de empleo no agrícola, ventas de viviendas en Estados Unidos, y el día jueves, ¿sí? Peticiones por subsidio de desempleo, PMI manufacturero, y el viernes sí me parece que se va a ser el día un poquito más movido por el tema de la tasa de desempleo y comparecencia del Banco Central Europeo de Christine Lagarde en Europa. Veremos con el tema de las tasas, a ver también qué va pasando. Y sí vamos a ver el índice de miedo y codicia, donde nos encontramos. Ahora estamos en 44. Fíjense que no tenemos un miedo extremo, ¿sí? Estamos saliendo un poco de este termómetro de sentimiento contrario de mercado. Todavía nos indica que no hay una extrema codicia, o sea que tampoco estamos en esta zona para pensar
que se debería venir quizá correcciones más fuertes o una caída de mercado mucho más grave, sino que, fíjense, ni siquiera pasamos a terreno neutro. Veremos si esta semana vamos avanzando y también tenemos este indicador como referencia. ¿Por qué? Porque vimos una semana muy, muy verde. Fíjense lo que fue el mercado esta semana. Amazon lo más flojito, pero Tesla, la verdad que muy bien, casi 7 puntos por arriba. Obviamente la noticia fue Nike, casi un 20% en dólares al alza. Netflix lo hizo muy bien, sector bancario y financiero también. Lo que tiene que ver con cuidados de la salud, un poquito más flojo, pero bastante bien. Eli Lilly fue lo mejor. Y respecto al sector también energía, muy, muy bien. Materiales básicos, industriales y demás. La verdad que todo bastante, bastante positivo en el mercado, al menos la semana que ya pasamos. Y vamos sí, ya a analizar índices. Vamos a ver en principio nuestro índice rector y director de bolsas mundiales, el SP500, que estamos en máximos históricos en subida libre, estamos en los 4.276 puntos, y cuidado porque fíjense acá, si bien anulamos esta zona, ya otra vez volvimos, ¿sí? Volvimos a máximos, estamos en subida libre, fíjense, siempre les digo lo mismo, no quiero ser insistente para el que ve hace mucho tiempo los videos que compartimos, pero lo lejos que está el nivel FIBO 38.2 en 3.471 puntos, ni que hablar del 61.8 que pasa por los 2.976. ¿Esto qué nos indica? Bueno, obviamente una fortaleza clara del mercado. Obviamente ni que hablar la EMA 200, que hoy pasa, al menos en este gráfico casi ultra corto de 5 horas, por los 4.187 puntos. Podríamos tener alguna consolidación, alguna corrección a niveles FIBO o al mínimamente a la EMA 200. Yo creo que no vendría nada mal que el mercado descanse un poquito para después, obviamente, seguir al alza. El Dow Jones, que, bueno, este sí que venía un poquito más rezagado, pero fíjense lo que fue haciendo esta semana, si bien obviamente no superó los máximos anteriores y activó un pequeño doble techo que lo cumplió a la zona de los 33.535 puntos, llegó hasta la zona de los 32.910, donde dejó un pequeño soporte ahora, pero fíjense con la fortaleza que se recuperó y rompió la EMA 200 nuevamente, y parecería que hay hasta cruce de EMAs. Veremos a ver qué pasa, si mantiene la EMA 200 como soporte dinámico y de ahí sigue el Dow Jones, que también, fíjense, vamos a volver a decir lo mismo, lo lejos que están los soportes relevantes, en 28.592 puntos el primer FIBO y el 61.8 de toda la subida de marzo a la fecha, en 24.583. Acá sí, también, fíjense indicadores, en MACD en compra por arriba de 0, un RSI sobrecomprado en la zona de 81 y el estocástico también en zona de sobrecompra. Daría la sensación que si corrige al menos, veremos si no pierde la zona de la EMA de 200 como zona de soporte más relevante ahora. Y el Nasdaq, que es lo mejorcito, digo lo mejorcito, ¿por qué? Porque era la que venía más golpeada, era la que, sobre la cual el mercado tenía más dudas, y fíjense, no únicamente se puso por arriba de la EMA 200, sino que activó un doble suelo que lo cumplió hasta la zona de los 13.940, y vino después a testear la zona de la EMA 200, y de ahí sí en subida libre, rompió máximos anteriores, y ahora sí a buscar nuevos máximos también, dejó la zona de los 14.423, ¿sí? Esta vela que podría indicar un pequeño descanso, a la zona al menos de la EMA de 50, esta EMA también a móvil exponencial mucho más rápido, y la EMA de 200 que pasa por los 13.830 aproximadamente. Sí, acá también volvemos a repetir lo mismo, niveles FIBO de toda la subida lejísimos, ¿sí? El 61.8 como zona más relevante, en los 9.610 puntos aproximadamente. Y en cuanto a indicadores, sí, acá ya corrigiendo, fíjense el MACD un poquito ya, digamos, en fase correctiva. ¿Por qué? Porque está dando venta por arriba de 0. El RSI que se puso por arriba de 50 en 63. Y un estocástico ya saliendo de la zona de sobrecompra, dando venta. Así que veremos a ver qué pasa. Una corrección a niveles de la EMA 200 no pasaría nada, o al menos estas zonas de soporte que marcamos anteriormente, para después sí seguir al alza. Y vamos a ver como último algo del mercado europeo, el DAX, ¿sí? El mercado alemán, que acá también, fíjense, acá sí tenemos estructura de canal, por ruptura de canal alcista, también esta estructura activada hasta los 16.016 puntos, la EMA 200 ascendente también como primer soporte claro, haciendo máximos de toda su historia en 15.792 el DAX, este índice, el principal índice alemán, muy muy fuerte, la primera zona, como decimos, la zona de la EMA 200, 15.151 puntos, y la zona FIBO, que bueno, fíjense, también está lejísimos, el 38.2 en 12.932, y el FIBO 61.8 en la zona de los 11.142 puntos para también el DAX, que este sí podríamos decir que al menos purgó indicadores, está en 54 el MACD, el RSI, perdón, y acá el MACD sí ya salimos de la zona de venta y está dando compra por debajo de 0.
Lo mismo el estocástico está casi a mitad de camino de 50, pero también está dando compra, así que veremos, sí, esta fue su mayor consolidación de corto plazo y arranca, sí, el mercado europeo que claramente al menos parece tener otra perspectiva. Vamos a ver ya activos, vamos en principio a ver sector de la FANG, Facebook, ¿sí? Facebook que acá, bueno, claramente teníamos una especie de triángulo, vamos a ver si, porque a veces esto anda mal, ¿sí? Investing fue una mala pasada cuando estamos en vivo, pero bueno, no pasa nada. Acá teníamos una especie de triángulo que lo vamos a marcar si nos da el tiempo, yo para poder ver todo, ¿sí? Esta zona de triángulo que rompió el alza Facebook y que sí tendríamos la proyección hasta, ya vamos a ver, denme un segundito, vamos a marcar la zona triangular, que sería esta zona. Si ampliamos el triángulo, proyectamos, ¿sí?, desde la zona de ruptura y nos da aproximadamente una proyección que ya está cumplida, está en subida libre. ¿Sí? Esta proyección nos llevaba hasta la zona de los $334 aproximadamente. Ya está cumplido, ¿sí? Ya está cumplido al menos este objetivo. Y sí tenemos ya soportes lejos. Esto es lo que quiero decir, no hay buen timing en Facebook, pero es un claro mantener para quien la tenga en cartera. EMA 200 también, que fíjense, está ascendente, está apuntando al alza. Esto indica fortaleza en el precio. Y recién zonas de soporte claro, el FIBO 38.2 que pasa por los 265.52 y el 61.8 que está lejos, está en la zona de los 216.81. Fíjense, cada vez que viene a rebotar al EMA 200, ya habíamos hablado acá, en esta zona, ¿sí?, de Facebook, que era una zona interesante, ¿sí? En cuanto a indicadores, está el MACD en compra por arriba de 0, el RSI arriba de 50 en la zona de 61 y un estocástico que también está en compra saliendo de la zona de sobrecompra, pero un poco más cercano que de sobreventa. Daría la sensación que podría consolidar un poco más, pero es un claro mantener mucha fortaleza, al menos para este gran activo que obviamente es parte de la FANGs. Vamos a Netflix, otra que esta sí tiene una estructura bastante interesante, un activo muy fuerte, muy alcista de mediano a largo plazo, que ya activó o tiene activado casi un triple suelo, que era esta zona cuando rompió máximo entre mínimos, los $570 aproximadamente, que nos llevaría a la zona de los 676,53 centavos de dólar, e inclusive esa zona la activó con un gap alcista que acá parecería haberlo cerrado, inclusive con este gap bajista, que ahora es la zona de corto plazo, que tiene que ir a buscar para cerrar. Parecería que daría toda la sensación que es lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque dejó un doble suelo que lo activó, sí, y va a buscar objetivos, al menos que vamos a ver si los tiene cumplidos. No los tiene cumplidos todavía, hasta los 545,40 está en eso, dejó un pequeño gap también. Esta es la zona, como decimos, que tiene que cerrar de corto plazo, para ir a buscar resistencias y sobre todo esta figura que todavía no desactivó, la desactivaría si rompe, esta es la zona relevante, ni que hablar del 38.2 y la zona de los 463,92 centavos de dólar. El FIBO 61.8, esta es la zona relevante que de mediano plazo tiene que mantener Netflix en 407,70. Indicadores, fíjense, muy fuerte MACD en compra, por debajo de 0. Un RSI también por arriba de 50 en 67. Tiene estocástico acá sí llegando a la zona de sobrecompra, pero la verdad que es un activo muy fuerte que todavía se lo puede tener en cartera. Veremos esta zona si rompe las ruedas que vienen. Si vamos a ver a Lockheed Martin, este es un activo que, ojo, porque viene de una estructura, ¿sí?, de cumplir una estructura o mejor dicho, tiene una estructura activada por ruptura de canal bajista, pero que es un activo de mediano a largo plazo muy fuerte. ¿Sí? Fíjense que lo que estamos viendo en el gráfico es sector aéreo y defensivo aeroespacial, ¿sí? Que si nosotros vemos por ruptura de este canal, ruptura de la EMA 200, ¿sí?, todavía tiene objetivo activado hasta los 412,86. Sí es verdad que tenemos una pequeña estructura activada de triángulo roto a la baja, que acá sí mantuvo o mantiene al menos la EMA 200. El timing acá no es malo, esa es la realidad. El problema sería en caso de que rompa esta es la zona obviamente de la EMA 200 y la zona anterior, que fue el FIBO 38.2, que pasa por los $360,83. La zona que definitivamente no tiene que romper es esta, los 325,62 y los $320 aproximadamente. ¿Por qué? Porque más por debajo hay claramente un abismo. Así que mientras mantenga la EMA 200, es un claro mantener. Fíjense, igual los indicadores vienen purgando, están 47 apuntando al alza, casi llegando a la zona de 50 del RSI. Tiene un MACD en venta, sí, por debajo de 0, pero fíjense, el estocástico parecería estar dando compra en la zona de sobreventa. Así que interesante en caso de que ahora rompa máximos anteriores y sí siga con esta figura que todavía tiene activada Lockheed Martin de ruptura de canal bajista, que si vamos a ver lo que tiene que ver con otro activo que tiene buen timing, al menos desde mi punto de vista,
JD.com, ojo con los activos chinos, ¿sí? ¿Por qué? Porque están dando buena señal, hay que ver si todos terminan por el mismo camino, pero ya lo vimos en el video, que por cierto, a quien no lo vio, hicimos un análisis oculto de Alibaba, ¿sí? En el último video que hicimos de análisis de acciones extranjeras. ¿Por qué decimos esto? Acá sí, ya tenemos un pasito más de lo de Alibaba. ¿Por qué? Porque hay ruptura de la EMA 200 con una vela interesante, con volumen comprador, y sí, habrá que ver si en estas semanas, o en estos días, mejor dicho, puede sí, mantenerse por encima de esta zona, sobre todo si va a buscar sí, la zona de los $87 aproximadamente, y el 61.8 del impulso bajista de toda esta gran caída que tuvo de casi aproximadamente un 37, casi 38% JD.com, que en cuanto a indicadores, bueno, también, fíjense, tiene un MACD en compra, ya por arriba de cero, un RSI sí ya en zona de sobrecompra, esto es lo que no me gusta tanto, en 76, y la zona del estocástico, que sí salió de sobreventa ya hace bastante, pero todavía en compra. Veremos si se pone por arriba de la EMA 200, consolida un poco, la mantiene como soporte y en un retesteo, ahí podría ser la oportunidad para este activo. Si es un activo que al menos no pierde la perspectiva de fondo, ¿sí? Vamos a ver de Trade Desk también, que este activo que ya lo hemos visto en el canal, también con un timing muy interesante. Este sí, ¿por qué? Ahora vamos a ver por qué. En principio, bueno, es un activo muy, muy fuerte, ¿sí? Que de mediano a largo plazo todavía mantiene esta estructura. Y, bueno, lo que hizo acá es muy interesante, más que interesante, porque casi vino a tocar la zona del FIBO 61.8, ni siquiera llegó hasta esa zona, sí rompió el 38.2, pero dejó un gap bajista que lo cerró, y no solamente lo cerró, sino que lo cerró con volumen comprador y se puso por encima de la EMA de 200. ¿Sí? ¿Mejora la perspectiva? Sí, porque también rompió esta pequeña directriz bajista de corto plazo. Le costó esta zona, la zona de los 76,62, que es la que tendría que romper, ¿sí? Ahora las próximas sesiones. Quizá podría venir a testear la EMA 200 un poco más y al menos mantener esa estructura, no romperla con ningún gap, ¿sí? O con volumen vendedor, porque sería peligroso, pero mejora el timing en este activo que es muy fuerte de mediano plazo. ¿Sí? Únicas resistencias en 91.69 y 97.11 y el FIBO 61.8. Si estamos como a mitad de camino, esa es la realidad, del máximo al FIBO 61.8, así que mejora al menos la perspectiva en cuanto al timing. Si los indicadores nos marcan sobre compra, 89 el RSI, lo que tiene que ver con un MACD lo tenemos en compra por arriba de cero, y un estocástico sí en la zona de sobrecompra parecería curvándose en compra, pero bueno, veremos si consolida un poquito, y cuando viene a buscar la EMA de 200, ¿sí? Pues, nos puede dar señal para poder incorporarlo, ¿sí? Vamos a ver otro, este es un gran activo, este sí no tiene buen timing, lo voy a aclarar, lo voy aclarando ya de entrada, es FactSet, ¿sí? FactSet Research System, que está en la parte del sector tecnológico, es un gran activo, todas estas D que ven en pantalla, es que es pagadora de dividendos, ¿sí? Fíjense, es un activo fuertísimo, lo vamos a poner porque vale la pena en gráfico semanal, para que ustedes vean la fortaleza que tiene, 1997 a la fecha, tiene un track record bastante interesante, o sea, no salió a cotizar recién. ¿Y por qué digo que está interesante? Porque tuvimos correcciones al primer FIBO, 38.2, que pasaba por la zona de los 300, ¿sí? $300 aproximadamente, y sí después tuvo ruptura clara en la EMA 200. Claramente es un activo bastante volátil porque en una sola rueda tuvo esta vela, sí, fíjense que fue alcista de casi un 7%, pero fíjense cómo se agarró a la zona de la EMA 200, muy, muy interesante este toque que tuvo. Sí estamos lejos del FIBO 61.8 que pasa por los $260 aproximadamente, pero mientras mantenga la EMA 200 creo que cambia también bastante el panorama para este gran activo de mediano a largo plazo, que está en el RSI en 63, ya por arriba de 50, lo que tiene que ver con un MACD también en compra, por arriba de 0, y un estocástico que ya arrancó, fíjense, está en compra, ya en la zona de 70, llegando a zona de sobrecompra, ¿sí? Pero mientras mantenga la EMA 200, viene de corregir a niveles FIBO y viene de aguantar bastante bien la EMA 200. Veremos cómo le va a FactSet, pero la verdad es un activo bastante interesante. Otro con un timing bastante interesante es este, que es Tesla, que podría llegar a tener, al menos desde mi punto de vista, una doble figura, ¿sí? A activar, ¿sí? Una activada y otra posiblemente activar. ¿Por qué? Porque esto es Tesla, ¿sí? De mediano a largo plazo, tremenda subida, corrección y descanso, que es esto lo que está haciendo ahora, al menos de mi punto de vista, descanso hasta la zona de los $543,21 aproximadamente, casi un triple suelo, fíjense en esta zona,
triple suelo, aparte que todavía no lo activó, lo activa si rompe máximos entre mínimos, si rompe los 780,33 y nos llevaría hasta los $1.014 aproximadamente. Sí tuvimos una ruptura de esta zona triangular que parecería haberlo roto el día viernes, se volvió a meter por debajo, pero en caso de que tengamos ahí esa zona activada, bueno, nos lleva a un objetivo un poco más alto desde los 1033,70. Lo que sí sabemos con certeza es que tiene que romper este máximo en los 691,79, y esta es la zona que tiene que romper definitivamente, que es el FIBO 61.8 del impulso bajista en 762,21 Tesla para cambiar la cara. Y sí, la corrección fue a niveles FIBO, ¿sí? Por eso es relevante al menos al primer FIBO y a la EMA 200, mantuvo bastante bien, parece ser un respiro para seguir, y el 61.8 es la zona que no tiene que perder, ahí estamos también a mitad de camino, pero en la mitad de camino en este activo, acuérdense, es un activo con mucha volatilidad. Hasta el 61.8 tenemos un menos 41%, está claro que habría que tener algún stop loss un poquito más corto en este caso para Tesla, o dejarlo correr, pero saber que estamos en un activo súper volátil, que en cuanto a indicadores está bastante bien, fíjense, un MACD en compra por arriba de 0, un RSI en 63 ya por arriba de 50, y el estocástico acá sí convence poco porque está en la zona de sobrecompra dando compra. Veremos qué pasa con Tesla la semana que viene, pero linda perspectiva después de este descanso, al menos de mi punto de vista. Y vamos a ver la última acción, también acción muy relevante, que es Fiserv. Esta, sí, yo creo que esta es una de las más interesantes. Ya vimos Abbott en algún momento y dijimos que Abbott también tiene un buen timing, pero fíjense lo que es este tipo de activos. Impresionante la subida, ¿sí? También sector tecnología, ¿sí? Y vamos a ver que tiene la corrección al primer FIBO, y ustedes me dirán, bueno, Kevin, perfecto, la compro ya. No, habría que esperar acá en este caso, sí, que haya alguna ruptura clara de la media de 200, todavía parecería que no terminó la digestión o este descanso después de esta subida y después de haber cumplido este triple suelo hasta la zona de los 120,24, que ya está cumplido, y de ahí sí corrección a niveles de la EMA 200. Aguante, sí, acá no aguantó la EMA 200 y cayó, por eso habría que tener un poquito de precaución, esperar sí a que haya algún volumen comprador, algún gap, algo, sí, o en caso de asumir obviamente el riesgo de hoy, fíjense, estamos casi en un ratio de 1 a 1, iríamos a buscar 16% contra un 13% de pérdida, así que acá también el timing es bueno en Fiserv. ¿Por qué decimos esto? Porque, fíjense, un MACD en compra por debajo de 0, un RSI que todavía no está en compra, pero está en 47, y un estocástico que sí está en compra en la zona de sobreventa, así que parecería que tiene indicadores que purgó, sí, y sobre todo ahora la resistencia más importante es esta, la EMA 200 en 112,48, 116,68 y máximos de toda la historia, 127,42, FIBO, el más importante que no tiene que romper, más allá de 38.2, que pasa por 106,79, que está ahí, está en esa zona consolidando, son los 94,42. Así que linda perspectiva para este gran activo, sí, que también, obviamente anótenlo, porque es un activo muy fuerte para ir siguiéndolo en caso de ruptura de la EMA 200. Vamos con el oro antes de analizar un poco las cripto y ver si realmente se está desplomando el cripto, qué pasa con esta prohibición en el Reino Unido. Sí, acuérdense, del oro venimos acá, si bien estamos viendo el ETF, tenemos esta figura de tasa con asa, que es una figura alcista, figura que cumplió, y que venimos con esta perspectiva alcista de fondo, que, como siempre decimos, bueno, corrigió al nivel FIBO 61.8, lo respetó bastante bien, ¿y qué está haciendo ahora? Bueno, tuvimos un pequeño peligro acá porque sí hubo volumen vendedor, gap bajista, y esta es la zona que ahora debería romper, sobre todo la resistencia que pasa por 169,53, y de ahí sí ir a buscar cerrar el gap bajista, hasta al menos este pequeño gap bajista, y sin ni que hablar esta zona de doble techo, que pasa por los 183,33 y el FIBO 61.8 del impulso bajista, en 180,30, daría la sensación que sí, que lo podría ir a hacer. ¿Por qué? Porque pulgó indicadores y estamos bajistas en el MACD hace mucho tiempo, ya por debajo de 0, un RSI que sale de la zona de sobreventa en 35 y un estocástico arrancando. ¿Arrancando en dónde? En la zona de sobreventa, así que parecería que esto fue, al menos sin perder el mínimo anterior, una purga, ¿sí? En cuanto a indicadores. Y vamos a ver la plata un poquito mejor. ¿Por qué? Porque la plata viene ahí, ¿sí? Fíjense, manteniendo la EMA 200, le está costando romper la EMA 200, también venimos de un escenario bastante alcista de marzo a la fecha, y cada vez que fue a buscar la EMA 200, si bien la testeó, la rompió, llegó al primer FIBO 38.2, que pasa por 38.68, muy lejos del FIBO 61.8 ahora es la realidad. Este sí tiene un peor timing que el oro, porque está en 30,16, pero fíjense, se la está bancando ahí, al menos en la zona de la EMA 200, en los 43,33. Tiene que ir a cerrar esta zona, este gap que dejó también, fíjense,
que no se quiso quedar atrás del oro y hizo algo similar al oro, porque en 46.55 sería que si lo cerraría. Esta pequeña directriz bajista, en caso de que supere 49.93 la rompería, y 51.27, 52.79 y 54.10 máximos de toda la historia para la plata, y zona FIBO que no tiene que perder es esta. Está claro que es esta, ¿por qué? Porque por debajo tiene recién las zonas de soporte en 31.96 y el FIBO 61.8 el impulso, un gran impulso alcista de marzo a la fecha, ¿sí? Eso es la plata, y vamos a ver si las cripto ya para ir terminando, para escucharlo obviamente es a ustedes y analizar los que quieran, los que estén conectados obviamente, si quieren analizar algún activo en puntual. Vamos a ver qué tenemos en las criptos, si realmente esta prohibición de Reino Unido hizo que también cayera hoy o ayer. Bueno, no tenemos esa caída, sí tenemos claramente el Bitcoin en periodo, en tendencia bajista, de corto mediano plazo. ¿Por qué? Porque viene con una corrección ya aproximadamente del mes de mayo, ¿sí? Que viene ya cuando rompió la EMA 200, fíjense, la vino a testear únicamente en esta zona. Y ahora, ¿qué pasa? Bueno, ahora interesante, porque está haciendo un pequeño doble suelo que en caso de romper máximos entre mínimos, si rompe los 35.421 nos llevaría a buscar la zona de los 40.442, ¿sí? $40.442. Y cuidado también, ¿por qué? Porque siempre decimos que cerca del FIBO 61.8 mejora el timing. Bueno, estamos ahí. Esta es la zona que no tiene que perder. Ahora tiene un buen timing el Bitcoin. ¿Por qué? No tiene que perder la zona de los $27.242 o de los 27.000 redondos, si quieren, ¿sí? Que es la zona del último impulso, de gran impulso alcista que tuvo Bitcoin a la fecha. Sí, en cuanto a indicadores, bueno, también interesante. ¿Por qué? Porque el MACD está dando compra por arriba, por debajo de cero. Un RSI que está en 56 saliendo de la zona de 50 y el estocástico que tampoco está en zona de sobrecompra y está dando compra saliendo de la zona de sobreventa. Así que desde mi perspectiva, ¿sí? Habrá que ver qué pasa cuando active este doble suelo y vaya a buscar la EMA de 200, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con el Ethereum, que el Ethereum sí, con Ether, la verdad que este sí es un poquito más rezagado. ¿Por qué? Porque ya queda, fíjense, bastante más lejos la EMA de 200, es un activo mucho más volátil, obviamente, que Bitcoin, está claro, pero fíjense, mantuvo esta zona, mantuvo la zona del 61.8, y acá obviamente se puede decir que bueno, inclusive cumplió la estructura triangular hasta los $1.717, casi la cumplió hasta ahí. Impresionante, esto es realmente no, fíjense, rompe la estructura y de ahí sí, hasta ni siquiera llegó a ir a testear la EMA 200 como sí lo hizo el Bitcoin, pero sí lo tenemos todavía bajista. Es lindo la vela que estamos teniendo en este momento. No hay deterioro, al menos de estas últimas horas. Sí, claramente el deterioro es de algunos días y semanas o meses, ¿sí? O mejor dicho, de semanas, desde que rompió la EMA 200, y ahora mejoraría en caso de qué, en caso de que vaya a buscar la EMA 200 y la rompa con fuerza, que yo creo que es lo más probable que pueda llegar a pasar. No implica que obviamente no pueda romper niveles FIBO y ahí sí desplomarse, pero todavía no lo tenemos en pantalla eso, así que es más factible que pase lo anterior. ¿Por qué? Porque también los indicadores nos acompañan. Fíjense, el RSI también lo tenemos en la zona de por arriba de 50 en 53 y el estocástico dando también compra. Y algo similar está pasando también con Cardano. Vamos a ver la última. Así que si nosotros vemos esta gran altcoin, esta gran cripto también, lo tenemos muy similar. ¿Por qué? Porque también acá sí teníamos una estructura triangular activada que teníamos proyección hasta los 0,93. No se dio, sí, veremos si la desactiva sí en caso de romper 1,46, y ahí ya nos acercaríamos a la zona de la EMA 200. Está teniendo una linda reacción, veremos a ver qué pasa. Si rompe la zona de FIBO 61.8 sería un poquito más preocupante, que es la zona ya de los 0,95. Decimos, si pierde esta zona, ojo, sí, obviamente quien holdea es para tener obviamente un panorama un poco más claro, pero sobre todo, nada, no perdió ninguno de las, ni Calar Bitcoin, Ethereum, ni Cardano, perdió en zonas relevantes. Eso es lo que quiero decir, y ni que hablar, lógicamente, lo que tiene que ver con esta noticia de Reino Unido, parece que no influyó tampoco tanto. Les dejo esta última frase, ya vamos terminando la reunión. Les agradezco a los que se sumaron y están en vivo, sí, Marcelo, Fernando, Gustavo, y les dejo esta frase de André Costolani, ¿sí? Un gran especulador y experto en bolsa a nivel mundial, que obviamente ya no está entre nosotros, pero que deja esta frase que timing is money, ¿sí? El timing es dinero. Bueno, lógicamente no es lo mismo que entrar en máximos, que entrar cuando nosotros vamos viendo
que el activo ya lleva alguna corrección clara y nos da, al menos en análisis técnico, esta gran herramienta, ¿sí? Así que voy a escucharlos a ustedes. Marcelo dice si se puede Meli o Adidas. Perfecto, vamos a ver si podemos analizar las dos. Nos quedan 6 minutos. Vamos a ver Meli primero. Meli, que bueno, ya les voy adelantando que tiene una linda perspectiva. ¿Por qué? Porque esta la llevo también en mi cartera de mediano a largo plazo. Tuvimos ruptura, es un activo obviamente muy fuerte de mediano a largo plazo, como digo, y ya cumplió este doble suelo, sí, que nos llevaba hasta los 1532, rompió la EMA de 200 al alza, y sí, ahora la tiene como soporte, es la zona que no debería romper. La zona que ahora tiene que ir a buscar es la zona de los 1651,96 centavos de dólar, y esta zona que es el FIBO 61.8 del impulso bajista, que pasa por la zona de los 1.748 dólares, ni que hablar que de romper esa zona, ya a mi modo de ver iríamos a buscar los máximos de su historia en 2018, y en cuanto a indicadores, bueno, fíjense, estamos muy arriba y muy sobrecomprados, pero todavía seguimos al alza. MACD en compra, un RSI también en la zona de 69, y un estocástico corrigiendo en zona de sobrecompra. ¿Podría consolidar un poco más? Sí, pero lo importante es que no pierda ni la EMA 200 ni niveles FIBO, en principio de los 38.2, esta zona de los 1264, y esta zona, fíjense que fue suelo relevante, por debajo de los 1202 aproximadamente, y el FIBO 61.8, 1031,30, ¿sí? Lo que tiene que ver con Adidas, también que la estabas pidiendo hoy, Marcelo. Adidas sí tiene un pequeño, o no pequeño, una gran estructura que ya la activó, sí, doble suelo que nos lleva a la zona de los 358 dólares con 47 centavos, y sí, obviamente, la zona más relevante a monitorear, ni que hablar porque acá nos dejó un gap alcista en esta zona, sí, este gap que también lo dejó Nike, que ya lo analizamos en un video, el video que hicimos semanal. Esta es la zona que no debería romper ahora Adidas para no tener tanta desmejora, ¿sí? Ni que hablar, la EMA 200 que pasa por 278,66, y también acá hay otro gap que también lo deja este día viernes, ¿sí? Este sector en general está muy fuerte, bueno, esto es ya más la zona de Europa, más a diferencia de Nike. Nike también tiene presencia en Europa, pero esta es puntualmente Europa también, ¿sí? Vamos a ver también, ahí habías pedido, Marcelo, si no me equivoco, Next Era Energy, ¿sí? Este otro sector energía renovable, la mayor de Estados Unidos, que, ojo, porque tiene una estructura que todavía no se activó, me da la sensación que también podría ser interesante. Este es un activo muy fuerte, que en caso de hacer lo que está haciendo ahora, es interesante para poder incorporar después de este tipo de descanso. Ya viene descansando bastante, había dejado una vela Marubosu bajista, y ya corrigió casi aproximadamente un 21%, es bastante para este tipo de activos, y está ahí, está coqueteando con la EMA 200, no la logró romper al alza, tiene obviamente resistencias en los 75 dólares, en la zona de los 75,74, pero sobre todo, si rompe esta zona, activaría una zona triangular, este triángulo bastante claro, y que nos llevaría, obviamente, de acuerdo, si rompe por abajo o por arriba, a una zona mayor o de mayor consolidación, o ¿sí? De ir a buscar máximos de toda su historia. Veremos qué pasa. Estamos cerca de niveles FIBO, ya tuvo esa consolidación, al menos del primero en 71.02. Parecería estar frenándose ahí, esa es la realidad, porque fíjense, el máximo, al menos los mínimos son cada vez ¿sí? Ascendentes. Y fíjense en cuanto a indicadores, MACD en compra, por arriba de cero acá también estamos ya en la zona de 50 apuntando para arriba, en la zona de 51, y un estocástico sí corrigiendo, acá tenemos divergencia, dos nos dicen compra, uno nos dice venta, pero veremos qué va pasando. Si mientras mantenga esta zona, la zona de la EMA 200 o mínimos anteriores, sin ni que hablar si rompe la zona de los 68.40, que es esta zona de suelo, esta es la zona que también es relevante en Next Era Energy, ¿sí? Casi la zona de FIBO, por debajo del FIBO del primer FIBO, y esta, el 61.8, que sí, definitivamente es la zona de mediano a largo plazo a monitorear para quien tenga el activo, ¿sí? Es un claro mantener 60,69 centavos de dólar, ¿sí? Así que, bueno, eso era un poco lo que tenía para compartirles. No sé si quieren ver algún activo más, nos queda todavía en 2 minutos. No sé si los que estén conectados quieren ver algún otro activo. Si no, ya vamos terminando, no hay problema. Sí, habíamos visto alguno más, pero me parece que estos eran los principales. No sé si, Gustavo, ya pedí mucho, dice Marcelo, no pasa nada, estamos para eso. Sí, vamos a ver Spotify, otro gran activo este que lo habías también pedido Marcelo.
No sé si Gustavo o Fernando quería pedir alguno, o Sergi, que ahí lo veo conectado. Pero fíjense acá, muy, muy interesante Spotify. Este es un activo también que estuvo castigadísimo, castigadísimo. Tuvo una vela doji lápida, esta vela que también dejó con gap. Esta era la zona también que le estaba costando, pero ojo, porque rompimos la EMA de 200, correcciones a niveles FIBO relevantes, 61.8, que pasa por la zona de los $216 aproximadamente. ¿Y qué pasaría ahora? Bueno, si va a romper esta zona de resistencia clara de los $300, y sobre todo si va a romper la zona del FIBO 61.8 de todo el impulso bajista, que lo vamos a medir, y pasaría por la zona de los 319,62, cambiaría la perspectiva al menos de mediano o corto plazo. Mantuvo bastante bien la EMA 200, aunque claramente, si bien fue una sesión de menos a más, ¿sí? Fuerza compradora, nada, habrá que ver si hay una consolidación un poco mayor y sobre todo romper este gap, fíjense, esta zona, que es la zona de gap que dejó Spotify, sí, previo a esta corrección. ¿Sí? Digo corrección porque claramente es un activo bastante, bastante fuerte, bastante bajista, y que al menos mantuvo, fíjense, a rajatabla el FIBO 61.8. ¿Sí? Así que nos estamos quedando sin tiempo, perdón Fernando. Después analizamos también las que quedan. Les agradezco mucho por haberse conectado. Que arranquen una gran semana, ¿sí? Y nos vemos en la próxima reunión. Les mando un gran abrazo a todos y que arranquen muy, muy bien la semana. ¿Sí? Un gran abrazo para todos. Gracias.